Muy buenos días, queridos amigos, queridos compañeros, colegas de su canal de Precisiones Históricas y Científicas. De antemano, gracias, disculpas por no haber subido anteriormente material, pero he tenido algunas situaciones de orden personal que he tenido que superar en estos 2 meses y pues me han alejado un poco del tema de hacer este tipo de discusiones sanas sobre aspectos de ciencia y sobre aspectos de historia. De antemano, gracias por suscribirse, gracias por la manita arriba para mirar este contenido que les resulte de interés y pues las objeciones o las críticas pues con un sano juicio, ¿vale? Muchísimas gracias. Hoy voy a tocar un tema que es pues de mucho interés, que despierta bastante interés entre la comunidad, tanto científica como no científica. Y es un fenómeno que ocurre en Colombia, bueno, y en otras partes del mundo también, obviamente, pero que aquí particularmente en Colombia, específicamente sobre la sabana de Bogotá, y es el tema del granizo. Entonces, al respecto pues se especula mucho, se dice mucho, se opina mucho desde pues, diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces se habla que se debe al cambio climático, las granizadas, bueno, y otro poco de cosas que realmente no son científicas y no representan claramente la verdad del fenómeno. Este fenómeno es milenario, siempre ha ocurrido y como vamos a ver seguidamente obedece a unas situaciones particulares tanto orográficas de la constitución de la sabana cundiboyacense que está ubicada en una región que hace propicia las condiciones o que genera las condiciones para que se forme granizo, y de otra pues unas situaciones meteorológicas muy particulares que son las que nos llevan a desencadenar este tipo de fenómenos de granizo. Entonces esto es el tema que voy a tocar hoy: por qué se produce tanto granizo en Bogotá y en determinadas épocas. Obviamente no es en todo el año, pero hay unas épocas que están marcadamente diferenciadas en cuanto a que se produce granizo sobre la sabana de Bogotá. ¿Y por qué? Porque es tan dulce, digamos, tan vulnerable y sobre todo particularmente la capital, Bogotá. O sea, como decía antes, Santa Fe, Bogotá ya no es, pero Bogotá, ¿por qué es tan dulce para las granizadas? Entonces eso es lo que vamos a mirar hoy. ¿Qué es lo que lleva a que se caiga tanto granizo en Bogotá? Vamos a tratar de hacerlo de la manera más sencilla. Es un tema científico, obviamente, pero lo voy a explicar de una manera que llegue a todo el mundo, de una manera clara y sencilla para saber más o menos cuáles son los mecanismos y cuáles son las condiciones que llevan al desencadenamiento de este tipo de fenómenos. Muchísimas gracias y bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar a explicar cuál es la razón o cuáles son las características necesarias o las condiciones necesarias para que caiga tanto granizo en Bogotá en ciertas épocas. Aquí tengo algunas ilustraciones de famosas granizadas en Bogotá, ¿vale? En diferentes épocas, ¿no? Entonces voy a hacer mucho énfasis en la granizada del 3 de noviembre de 2007, porque pues yo tuve la oportunidad de presenciarla, de vivirla, y vamos a analizar en particular esa, pues más otras, una del 31 de octubre del 2016, una del 22 de marzo del 2015 tal vez, y no recuerdo la otra hora, pues son 4 granizadas fuertes de los últimos años, obviamente todos los años que hay granizo en Bogotá. Entonces vámonos pues con esta presentación y esta explicación. Bueno, primero que todo hay que diferenciar qué es granizo y qué es nieve. Mucha gente tiende a decir que en Bogotá cae nieve. Eso no es cierto. No es cierto porque son fenómenos diferentes. Si bien la composición es la misma, agua, ¿cierto? Agua solidificada, no es lo mismo el granizo que la nieve. Entonces, como vemos aquí en la imagen, ¿vale? Aquí vemos unas bolas de granizo bastante grandes, como parecen pelotas de tenis. Estos granizos, se forman nubes de tormenta, ¿vale? Vamos a mirar aquí, entonces el granizo se forma en las nubes de tormenta. Granizo tiene una forma, o la estructura es en forma de una cebolla de estas redondas, la cabezona, como le decimos en Colombia, y ahora les voy a explicar por qué tiene esa estructura el granizo. Y el granizo puede tener diferentes tamaños, desde pequeños glóbulos o bolitas muy pequeñas hasta pedruscos. Se cuenta la leyenda que en África cayó un pedrusco tan grande que mató a un elefante porque le golpeó la cabeza. No sé si sea cierta la historia, pero eso es lo que tenemos por ahí de referencia. Dañan carros, rompen edificios, en fin, ventanas de edificios, porque es un fenómeno muy violento.
Contrariamente, pues la nieve es otro fenómeno. Como vemos, la estructura de la nieve es hexagonal. La nieve se forma no necesariamente en nubes de tormentas, más que todo en atmósferas más bien tranquilas, estables, no asociadas con tormentas. Si bien en las tormentas también puede haber algo de nieve, ¿no? Esa nieve obviamente no cae, pero debe haber algo de nieve en las tormentas. Los mecanismos de formación son muy diferentes y los factores que los desencadenan también son diferentes, tanto el granizo como la nieve. Entonces solamente aquí en Sudamérica, en la zona tropical, tenemos nieve en los sitios muy altos, ¿no? En las nieves perpetuas que coronan aquellos picos muy altos que superan los 5.000 metros. Entonces, sí tenemos nieve, pero en otra condición y solamente están referidos a montañas muy altas, a picos muy altos en Colombia, por ejemplo, el Parque de los Nevados, el Nevado del Tolima, en Santa Isabel, el Nevado del Ruiz, y en algunos otros que no necesariamente son formaciones volcánicas, como la Sierra Nevada del Cocuy o la Sierra Nevada de Santa Marta, donde está el pico más alto que existe en Colombia, que es el Pico Colón con más de 5.000 metros. ¿Vale? Bien, la nieve tiene una estructura en forma hexagonal, como les digo, más tranquila, más, digamos que es una situación que no es violenta. La nieve no se, de pronto forma ventiscas, sí, cae nieve en forma de ventiscas, pero no tiene la violencia que caracteriza el granizo. Y además, en la zona tórrida, como les decía, la nieve pues se presenta sobre picos montañosos muy elevados, que es típico aquí en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile. Bueno, y también en África, el Kilimanjaro, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene unas nieves perpetuas, pero eso ya es otro fenómeno y se debe más que todo a cuestiones de altitud o de elevación de las cordilleras. Bien, para que se forme una tormenta, pero más que nada vamos a identificar primero los tipos de tormenta. Entonces tenemos, inicialmente esta es una tormenta unicelular como la que tenemos en la fotografía. ¿Qué quiere decir? Que es una sola célula. Esta tormenta ha crecido y cuando llega muy arriba se expande, forma esta especie de capuchón o de yunque, por eso se habla de la estructura en forma de yunque, y por aquí por inercia sale otro pedazo de la tormenta. Como vemos, a los lados no hay más tormentas, por eso se le llama unicelular. Son tormentas que duran muy poco tiempo, tal vez un poco menos de una hora, y se disipan y no pasa nada más. Esa es una tormenta sencilla, es común aquí en el trópico y puede generar algo de granizo. Aquí por su parte tenemos una multicélula, que quiere decir que hay varias células tormentosas. Esta es la mayor. Y como aquí adentro hay corrientes ascendentes y descendentes, estas corrientes descendentes se encuentran aquí aire húmedo, lo van a levantar y van a seguir formando tormentas, con la consecuencia que este fenómeno puede durar varias horas, y no quiere decir que es que la tormenta duró toda la tarde, toda la noche. En Colombia son comunes sobre la sabana de la costa, sobre los llanos orientales también, en el Valle del Magdalena. ¿Por qué? Estos sistemas se retroalimentan y detrás de ellos van creciendo tormentas. De hecho, uno aquí puede intuir hacia dónde se está moviendo este sistema, porque una tormenta muere y da origen a otra tormenta y así sucesivamente, y esta tormenta que apareció aquí luego va a aparecer más adelante. Este tipo de tormentas son muy violentas, bastante violentas, generan ráfagas, vientos muy fuertes. En Colombia decimos que hay ventiscas, que hay vientos huracanados, pero la verdad es que estas situaciones son totalmente y ocurren necesariamente en el 99% de los casos por las tormentas. Cuando la tormenta está en fase de disipación, se forman corrientes descendentes muy fuertes que van a chocar contra el suelo, van a formar una especie de toroides o remolinos que se empiezan a desplazar, y eso es lo que causa esos vientos que tumban pancartas, que tumban vallas, que tumban árboles, que tumban postes. Es un fenómeno rápido, transitorio, que solamente mientras la tormenta se está disipando, este aire baja frío, ¿no? Se enfría porque pierde energía aquí adentro, la tormenta se está disipando y hay una luz de aire frío, o sea, la tormenta colapsa, o el núcleo de la tormenta colapsa y va a formar remolinos contra el suelo, y aeronáuticamente pues esto es muy peligroso porque puede hacer caer aviones, y ya lo ha hecho. Forma un fenómeno que llama microburst o microreventón expansivo, y el avión que se transite por aquí debajo puede ser llevado contra el suelo de manera violenta. Entonces, esta es una multicélula, un sistema de multicélulas, tormenta multicelular.
Y otro tipo de tormenta que también tenemos es la famosa supercélula. Esta ya es más esquiva y se da en zonas muy amplias, en grandes sabanas, en grandes extensiones, como en Estados Unidos, en Australia y aquí en Colombia en particular, bueno, en Sudamérica también. En Uruguay, en Argentina suelen presentarse en algunas ocasiones en Brasil. Aquí en Colombia se dan en Barranquilla, en la costa norte, por unas condiciones muy particulares. Sin embargo, esas supercélulas o esas microcélulas que se producen en Barranquilla no son tan violentas, sí causan algunos tornados y como vemos son tormentas en rotación. ¿Qué quiere decir esto? Que estas tormentas están rotando por una condición de un ciclón en niveles medios, un mesociclón, hace que roten, esto empieza a jalar desde superficie, humedad y cosas, objetos, y finalmente puede formar una túa, ¿cierto? Es como una especie de embudo, como esta que vemos aquí. Esto hace poco me la compartió un compañero uruguayo. Esto se sucedió en Tacuarembó hace pocos días y vemos que aquí en esta tormenta, en esta supercélula, se ha formado una tuba que está arrastrando desde el suelo, ¿cierto? Esto levanta casas, levanta animales, objetos, es supremamente peligrosa. Sin embargo, pues no todas las supercélulas generan tornados, solo un 20, un 30% de estas supercélulas pueden generar tornados, ¿vale? Entonces, diferenciar de que hay tormentas unicelulares que pasan muy rápido, otras multicelulares que pueden durar muchas horas, y la famosa supercélula que es muy común, que es la generadora de tornados o trombas. Se dice tromba cuando ocurre sobre el mar porque en vez de succionar árboles, tierra, en fin, todos los objetos de la tierra, succiona agua y por eso a veces sucede que caen peces en otros lugares y dicen que es un milagro, ¿no? El milagro es que la tuba de la tromba succiona peces, succiona fauna marina y la lleva a otros sitios y ese es el famoso milagro. Entonces, como les decía, este es el... bien. Requisitos básicos para formar una tormenta. Bueno, entonces necesitamos unos requisitos básicos para formar una nube de tormenta. Entonces, no es tan fácil formar una tormenta. Pareciera que sí, pues más que nosotros en Colombia vivimos en una zona altamente convectiva donde se forman tormentas en unos u otros lugares, prácticamente en todo el país, con excepción de ciertas regiones donde no hay tormentas. De resto, pues prácticamente todo Colombia es susceptible a la formación de tormentas. ¿Por qué? Por muchas razones. Nosotros estamos ubicados justamente sobre el Ecuador, obviamente con un gran porcentaje sobre el hemisferio norte y un pequeño porcentaje sobre el hemisferio sur. Sin embargo, pues tenemos el efecto de los frentes fríos del norte, tenemos el efecto de los frentes fríos del sur, nos afectan los huracanes, nos afectan las ondas tropicales, nos afecta las ondas de Madden-Julian, nos afecta el fenómeno del Niño, oscilación del sur. Por eso nosotros tenemos unas buenas condiciones y uno de los garantes para el desarrollo de una tormenta es la cantidad de humedad de niveles bajos. Este es un país bastante húmedo. Entonces, necesitamos una situación así donde tengamos mucha humedad durante la noche o en la mañana para que esta humedad ascienda, forma nubes y de cualquier manera pueda generar en algún momento una tormenta. Pero obviamente necesitamos otros requisitos. ¿Cuál es el otro requisito? Bueno, una atmósfera inestable. ¿Qué es una atmósfera inestable? Entonces vamos a mirarlo aquí. Yo tengo un cono, si tengo un cono colocado de esta manera sobre una superficie, yo lo muevo con el dedito para cualquier lado y él va a ser indiferente, o sea, él no va a cambiar de posición. Entonces decimos que esto es un equilibrio indiferente, es indiferente para donde yo mueva este cono, ¿vale? Y en algunos momentos la atmósfera está así. Se forman pequeñas nubes, pero no se forman lluvias ni tormentas porque es una atmósfera que está en equilibrio estable y eso depende de las condiciones de temperatura, de las variaciones del gradiente vertical de temperatura. En esta situación nosotros podemos lograr que este conito pararlo con mucho cuidado y con mucha paciencia, que se apoye en su vértice y digamos lo podemos lograr. Hay gente que le gusta parar piedras y todo eso, bueno, y es un buen hobby para desestresarse. Entonces yo puedo hacer que esto se mantenga, pero solo con un ligero toque, un ligero movimiento, este conito va a caer, va a perder su situación de equilibrio. Entonces estamos hablando de un equilibrio altamente inestable, ¿no? Solo con un pequeño movimiento. En la atmósfera, ¿cómo se traduce esto? Pues que hay una atmósfera supuestamente estable,
pero de alguna manera es inestable porque en el momento en que haya alta temperatura o haya una temperatura suficiente o haya un efecto que dispare o que lleve este aire hacia arriba, la atmósfera libremente se va a mover o las masas de aire se van a mover hacia arriba y van a formar lluvias y tormentas posiblemente, o bueno, cualquier tipo de nubosidad y con lluvias asociadas o con tormentas, y con tormentas puede ser también. Entonces estamos hablando de un equilibrio inestable. Entonces cualquier pequeño cambio que ocurra en la atmósfera en la parte de abajo va a hacer que esto se dispare fácilmente con cualquier pequeño movimiento. Eso es una atmósfera inestable. Y tenemos también este otro tipo de equilibrio que es el equilibrio condicional. Nosotros tenemos en este caso el cono apoyado por su base en una superficie. Lo podemos mover hacia los lados con cuidado y va a retornar a su posición de equilibrio. Sin embargo, puede ser que en un momento nuestro movimiento con el dedo sea tan brusco que esto pierda el equilibrio, el centro de gravedad se salga fuera del conito y él caiga, pero necesitamos hacer un poco de esfuerzo mucho mayor que acá para que esto cambie. Entonces es lo que llamamos equilibrio condicional. A veces tenemos humedad, pero tenemos una atmósfera con equilibrio condicional y no encontramos un mecanismo de disparo. Entonces aquí tenemos, ¿qué es un mecanismo de disparo? Algo que tome la humedad y dependiendo de si la atmósfera está en equilibrio inestable, equilibrio condicional, dispare toda esta masa hacia arriba y forme nubes. Entonces, ¿qué mecanismo de disparo puede hacer que estas masas que en cualquier momento están en un equilibrio, puede ser inestable o condicional, se disparen y formen nubes y posiblemente tormentas? Bueno, hay varios mecanismos de disparo. Entonces, inicialmente, pues el que a nosotros aquí vemos bastante la temperatura. En Colombia, en ciertas zonas, sobre todo las que están muy cerca al nivel del mar, la temperatura empieza a ascender bruscamente durante la mañana y va a llegar un momento en que se tenga la temperatura convectiva, que es lo que llamamos nosotros, o la temperatura de disparo. Va a llegar un momento en que estas masas húmedas se van a calentar tanto que van a empezar a ascender y van a formar nubes, cúmulos, sobre todo, que posteriormente podrían migrar o evolucionar hasta tormenta. Entonces en Colombia es muy importante la temperatura como mecanismo gatillador de las tormentas, pero en las zonas sobre todo llanas, en las selvas, en las llanuras, tanto de la costa atlántica como de los llanos orientales, y sobre los valles también es la temperatura. Entonces es importante lograr la temperatura de disparo. Yo puedo tener estas condiciones, pero si no alcanzo la temperatura de disparo, no se van a formar nubes de tormenta. ¿Qué otro mecanismo? Este que viene a continuación, el forzamiento mecánico. ¿Y en qué pasa aquí? Hay una montaña, aquí digamos que hay humedad, si viene un viento fuerte, hace que esta humedad, que este aire húmedo se eleve y forme nubes. Esto es lo que pasa precisamente en Bogotá y lo vamos a ver ahora. Entonces en Bogotá vamos a tener humedad, un equilibrio inestable posiblemente, es más un equilibrio inestable, y vamos a tener un forzamiento mecánico, que son las cordilleras, son las montañas. Por eso nosotros vemos que en los valles interandinos, normalmente en el día el cielo está despejado en el fondo del valle, pero sobre los piedemontes de las montañas, de las cordilleras, vamos a ver formación de nubes. Estas nubes se empiezan a formar sobre las 9, 10 de la mañana, cuando el valle empieza a calentarse y hay movimientos de aire hacia las cordilleras, hacia las faldas de las cordilleras, y forma unas zonas allí muy lluviosas. Por eso ciudades como el Fresno, por ejemplo en el Tolima, Pereira, todas estas zonas que se encuentran apenas ascendiendo la montaña son zonas muy lluviosas, regiones muy lluviosas. Dos Quebradas, Manizales, en fin, el mismo Medellín, son ciudades que son altamente vulnerables porque están a media montaña y las corrientes ascendentes suben por aquí forzadas por las montañas por un forzamiento mecánico y nos van a generar formación de nubes y luego va a precipitar. Entonces es normal, uno mira sobre las cordilleras cómo se va formando una película de nubes pequeñas en la falda o en el piedemonte de las montañas, que luego transitan a nubes de mucho mayor dimensión. Hay un tercer mecanismo también importante, bueno, hay varios, pero este tercero son los sistemas frontales. Un frente es como, digamos, el ejemplo es como el de una máquina de estas que nivela, la moto niveladora que rompe las calles. Esas máquinas llevan una cuchilla, esa cuchilla va levantando la tierra, eso lo hemos visto, ¿cierto? Una cuchilla grande. Pues esto es una masa fría y aquí hay una masa cálida. Esto ocurre sobre grandes extensiones. Aquí en los trópicos sí tenemos los efectos de los coletazos de los huracanes, pero de los frentes, pero no propiamente del frente. El frente ocupa
regiones muy extensas, sobre todo en zonas llanas, y un frente puede tener unos 1000 kilómetros y más de 1000 kilómetros. Entonces esta masa fría que está aquí dibujada está avanzando y aquí encuentra una masa cálida. ¿Qué pasa? La masa cálida es más ligera porque es más húmeda. Acuérdense que el aire entre más húmedo es más ligero, ¿vale? Es más ligero, el aire seco es más pesado. Entonces esta masa es fría y seca, la masa que está aquí al frente es cálida y húmeda. Luego el frente, como la misma cuchilla de la máquina de la motoniveladora, va a levantar este aire y va a hacer que se disparen tormentas en la línea del frente, que es la línea de turbonada. Aquí pues en Colombia no vivimos esta situación de los frentes, pero en otros países sí. Entonces el tránsito de un frente estos puede durar 2-3 días y a veces los frentes son tan cerrados que ni siquiera los aviones pueden cruzar por aquí. Siempre se recomienda evitar el tránsito sobre los frentes, ¿vale? Porque hay aviones que definitivamente no lo pueden cruzar porque aquí se forma una línea de tormentas que puede tener hasta 1000 kilómetros de largo. Entonces aquí se genera una zona de lluvias, de tormentas, pero el mecanismo de disparo es el empuje de una masa fría sobre una masa cálida y la dispara hasta convertirla en una zona tormentosa. Entonces básicamente estos son los mecanismos, hay muchos más obviamente, estos son los requisitos necesarios para formar nubes de tormentas. Bien, vamos a los factores orográficos. Esta es una maqueta que está no sé si todavía esté, en el Parque Nacional de Bogotá, ¿cierto? Bueno, y está pues obviamente en 3 dimensiones, ¿no? La hicieron allí y aquí les explico. Esto que está aquí oscurito es la sabana de Bogotá, por aquí continuamos hacia Boyacá y esta es una de las bajadas, ¿cierto? Por el sur hacia el Valle del Magdalena, por aquí están nosotros. Este es el Valle del Magdalena, las otras carreteras que conectan a la sabana de Bogotá con el Valle del Magdalena. Para acá está el norte, para acá está el oeste y todo esto es el Valle del Magdalena. Este es el sur y por acá atrás están los llanos orientales. Estos cerros son los cerros tutelares de Bogotá. Bien, normalmente el viento que conocemos en Bogotá, el que predomina es un viento del noreste, del sureste, que viene por aquí desde los llanos orientales y que se fortalece hacia mediados de agosto, como vamos a ver ahora. Y es el viento que produce esos cielos grises, con lloviznas, como aburridores, que causan depresión, que todo el día el cielo está cubierto. Sin embargo, en ciertas épocas, ¿qué sucede? Que estos vientos se cortan, como vamos a ver ahora, otros factores que inciden para que haya granizo en Bogotá. Estos vientos se cortan y empiezan a predominar vientos del Valle del Magdalena. Normalmente estos vientos se fortalecen hacia el mediodía en ciertas épocas del año. Ahora vamos a ver cuáles son esas épocas del año. Van a ascender cálidos y húmedos, van a ascender por aquí. Y al cruzar y al ingresar por el oeste de la sabana de Bogotá, entran más o menos por Faca, pues entre los cerros de Manjuí y el Rosal. Por aquí estaría el cerro del Rosal, por aquí está Manjuí, por aquí es donde ingresan los aviones, ¿cierto? Por aquí hacen el ingreso los aviones desde el Valle del Magdalena, por ahí precisamente ingresa todo ese viento. Es un viento que lo sentimos frío pero fuerte, empieza a enfriarse porque aquí pierde energía y va a coger todo el aire que hay aquí. Todo ese viento va a disparar rápidamente o se va a disparar este viento al ingresar, encuentra los cerros tutelares y por aquí hay una condición que impide que estos vientos traspasen la cordillera oriental y lleguen a los llanos. Entonces hay una condición de alta presión aquí detrás y eso hace que estos vientos asciendan rápidamente o las masas se asciendan rápidamente y se formen tormentas en términos de 40 minutos, 1 hora, y vemos que las tormentas a la 1 de la tarde ya está disparada la tormenta y pueden durar hasta las 2, 3 de la tarde. Entonces este fenómeno es normal. ¿Y qué lo garantiza? La condición, la orografía. Hay unos cerros aquí que van a bloquear la entrada de estos vientos y estos vientos van a acumular nubosidad y se van a disparar tormentas. Entonces aquí hay un efecto disparo en que viene un viento fuerte apoyado por la orografía, por un factor mecánico, y hay unas condiciones de inestabilidad en Bogotá. Eso es en ciertas épocas y ahora vamos a mirar qué épocas son, cuáles son las susceptibles a que se formen estas tormentas aquí que generen granizo. Lo importante es saber que la única manera que sobre Bogotá se formen tormentas es que ingresen vientos desde el oeste, noroeste o suroeste, desde el Valle del Magdalena, por aquí por los cerros de Manjuí, el Rosal, en fin.
y que se corte el flujo normal de los alisios que vienen del sureste. Entonces la única condición en Bogotá no puede haber ninguna tormenta siempre y cuando no se tengan estos vientos. No puede haber tormenta si no se tienen estos vientos desde el Magdalena ingresando por el oeste, noroeste o suroeste. Bueno, vamos a ver el comportamiento de la dirección del viento durante el año. Esto es en Bogotá. Bueno, esto es un cuadrito que hice muy sencillo. Aquí tenemos para 8 años, creo que del 99, 9 años que hice este seguimiento, un poquito, bueno, torpe, pero bueno, valga la pena aquí. Cada colorcito es un año, pero vemos que la tendencia es prácticamente la misma. Esta es la intensidad de los vientos. Entonces, como vemos, los vientos máximos, ¿no?, que se producen durante mes a mes. El viento máximo. Entonces, lo que hice fue sacar el viento máximo, no el promedio, sino el máximo. Y vemos que aquí en enero, febrero y marzo casi no hay vientos del noreste y del sureste, que son los vientos que vienen de los llanos orientales, que son los alisios del sureste que vienen desde Brasil, de la alta presión que hay en Brasil. Sin embargo, vemos que aquí en marzo, abril, mayo sí empiezan a fortalecerse, y sobre todo en agosto, septiembre. Esta es la época que nosotros llamamos la época de las cometas. ¿Y por qué? Porque estos vientos del noreste y del sureste que vienen de los llanos orientales, que vienen desde la alta presión. ¿Por qué? Porque en esta época estamos en invierno en el hemisferio sur. La alta presión que hay frente a Brasil se fortalece y los vientos que está lanzando hacia el Amazonas pues van a llegar muy fuertes, y gran parte de Colombia, sobre todo en las cordilleras, va a haber mucha turbulencia. Es normal, por ejemplo, en el nudo de los Pastos. Por eso el aeropuerto de Pastos es un aeropuerto muy difícil por turbulencia, y sobre todo en esta época de junio, julio, agosto, porque los alisios vienen supremamente fuertes, impulsados desde Brasil por la alta presión que hay en Brasil. Entonces, como vemos, estos vientos del noreste, sureste, los alisios normales, que más o menos vienen en abril, mayo, que forman las lloviznas. Aquí no va a haber tormenta, casi nunca va a haber tormenta, muy difícil. No quiero decir que no haya, sí la hay. Sin embargo, ya pues van pasando, va llegando el verano al hemisferio sur, y entonces se debilita la alta de Brasil y empieza a decaer la intensidad de esos vientos del noreste y del sureste. Esto es lo que pasa en Bogotá, y por eso es que tenemos esta gran cantidad de viento fuerte en la mitad del año, porque estamos en verano del hemisferio sur, hay una alta presión fortalecida. En invierno en el hemisferio sur, Entonces, en invierno las altas se fortalecen. Entonces, estamos en invierno, mitad de año en el hemisferio sur, la alta presión se ha fortalecido y nos ha mandado vientos bastante fuertes, que es lo que nosotros decimos en Colombia el viento de las cometas, que es la época de las cometas. Y como les digo, sobre las cordilleras se produce mucha turbulencia mecánica. Bueno, vamos a ver ahora el viento de la otra dirección que estaba hablando ahora por la orografía, viento del suroeste o del noroeste o del oeste. Entonces, esta es la intensidad de ese viento, y vemos que en los primeros meses del año, así como a finales, estos vientos se intensifican y pierden potencia a mitad de año porque ya están fortalecidos. Acordémonos que la otra tenía forma como de una campana, como de una concha de una tortuga, pero los vientos que vienen con dirección desde el Magdalena medio, desde el Valle del Magdalena, son fuertes a principios de enero, febrero, marzo, y a finales septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pero desde abril más o menos hasta septiembre van a predominar los alisios del sureste. Es un condicionante fundamental. Entonces vamos a ver ahora, vamos a mirar aquí esta gráfica. Bueno, aquí tenemos la cantidad mensual de tormentas eléctricas y vemos la gran correlación, la gran congruencia, la gran coherencia que hay tanto en la dirección de viento del noreste, del noroeste, del oeste o del suroeste, del noroeste o del oeste, junto con la formación de tormenta. Entonces vemos que el grueso o la mayor cantidad de tormentas se producen precisamente asociados con el fortalecimiento de estos vientos que vienen desde el Magdalena. Y para esta época, para finales de año también. Entonces las tormentas y las granizadas fuertes están en esta zona. ¿Por qué? Porque están pasando también ondas tropicales, porque están pasando, empiezan a bajar algunos frentes del hemisferio norte,
Entonces empiezan a mezclarse las dos situaciones y por eso se fortalecen tanto las tormentas aquí en la sabana de Bogotá en esta época, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y algunas pues pasan hasta los primeros meses del año. Esto es básicamente esto que parece una araña, aquí una hormiga, precisamente es el seguimiento a la cantidad de tormentas que hubo en Bogotá, en la sabana de Bogotá, y como vemos el fuerte está aquí entre septiembre, octubre y noviembre, que son los meses donde debemos esperar mayores granizadas, si bien por aquí también es en febrero y marzo puede haber granizadas, que es la época de las heladas en Bogotá. Entonces esto demuestra que este viento del noroeste está altamente correlacionado con la formación de tormentas en Bogotá. Bien, vamos a ver ahora los factores sinópticos. ¿Qué son los factores sinópticos? O sea, las condiciones meteorológicas o termodinámicas que hay en superficie y altura en la sabana o para Colombia o en una extensión mucho más grande, escala mesoescalar o escala sinóptica. Tiene que haber unas condiciones muy especiales. Vamos a ver aquí un ejemplo y esto fue el 2 de noviembre del 2007. ¿Por qué coloco esta imagen aquí? Esta, pues obviamente la imagen de satélite. En esa época estaba el GOES 12, ya estamos en el GOES 19, ya está allí colocado allá arriba de Colombia, el satélite GOES 19. En esa época teníamos el GOES 12, pero bueno, ya también era muy buena la imagen. Esto es una imagen del canal infrarrojo. Estoy utilizando el canal infrarrojo porque lo que mide son temperaturas. Esta zona bastante oscura son zonas cálidas, aquí también una zona cálida que es prácticamente todo México, la Florida y en fin, por aquí el nordeste de Brasil. Aquí hay un fenómeno interesante, este es el huracán Noel que transitaba en aquella época, acordémonos, estamos entre octubre y noviembre y aquí se había formado Noel en los últimos días de octubre. Noel se vino por aquí, se vino como una onda tropical y aquí se formó como huracán frente a Colombia. Ya en el video sobre los huracanes les explico por qué es más factible que se formen huracanes sobre Colombia en la costa caribe de Colombia y luego migren hacia Centroamérica o hacia el norte, como Gama, como Katrina, como el famoso Mitch, en fin. Entonces Noel, este es huracán, él ya está en disipación, pero que vemos aquí una estructura en forma como una coma, ¿cierto? Una coma larguísima. Y esta condición meteorológica ha hecho que se forme un canal, una zona oscura aquí, una zona ausente de nubes. ¿Qué quiere decir? Que aquí los alisios normalmente están cortados y aquí se va a formar un chorro de niveles bajos o una corriente fuerte que va a ingresar por Venezuela y se va a venir paralela. Como vemos aquí, esta zona oscura obedece a ese chorro que evita que se formen nubes aquí a este lado de los llanos orientales en Villavicencio y se acumule humedad y mucha inestabilidad aquí en el occidente del país, en el centro y en el norte. Pero aquí no pasa nada. Entonces, como vemos, este chorro incluso ingresa hasta Perú. Casi que va hasta Perú, miremoslo acá, a las selvas del Perú, a la selva amazónica del Perú, pasa por Ecuador, en fin. Entonces, como vemos, la profundidad de esta cuña de alta presión es bastante evidente. La presencia solo de esta cuña ya me está avisando la formación de tormentas en el centro, en el occidente y en el norte de Colombia. Es casi que una ley. Esto podríamos decirlo que casi que es digamos, un axioma. Toda cuña aquí va a generar lluvias del otro lado. Toda cuña de alta presión, todo chorro que ingrese por aquí va a generar tormentas y lluvias aquí al otro lado o sobre las cordilleras colombianas, la central, occidental y la oriental, y va a generar posibles tormentas y quizá granizo. Entonces, esta es la situación que había el 2 de noviembre, pretérita a la gran granizada del 2003, del 3 de noviembre del 2007. Esta es la condición que había. Bien, vamos a analizar precisamente el 13 de febrero. ¿Qué pasó? El 13 de febrero de 2025. Esta es una animación que se hace con el Null School, que ya lo he presentado en otros videos, el flujo. Simplemente pues lo que muestran allí es el flujo. Bueno, muestran otras cosas, pero allí en el Null School, que es una página norteamericana, nos muestran este flujo y aquí nos estaban prediciendo el chorro que yo les digo. Estas líneas verdes son los flujos de vientos en superficie, ¿vale? Este es el flujo de vientos en superficie y vemos aquí el flujo entrando por los llanos orientales, como les digo, bordeando la cordillera oriental. Sabemos que desde aquí, desde el nudo del macizo colombiano, se desprenden las tres cordilleras, la occidental, la central y la oriental, que llega hasta Venezuela. La cordillera oriental continúa y muere acá en Venezuela, muy sobre Caracas.
pero este flujo entra bordeando la cordillera oriental e ingresa bien hasta el sur, como ya vimos, incluso puede llegar hasta el Perú. Aquí este flujo se muestra bastante fuerte. Esto fue el 13 de febrero del 2025. Bueno, aquí qué pasa, esta es la imagen de satélite que presenta la Aeronáutica Civil, la página de la Aeronáutica Civil, aquí está el logo del Aerocivil. Este es de esa misma fecha, usted la ve en 13, esto fue a las 11:59 Zulu, o sea, la hora internacional, hora UTC. Estas 11:59 son las 6:59, o sea, prácticamente a las 7 de la mañana. Como vemos, aquí está esta zona bastante oscura, aquí no hay nubes, o hay muy pocas nubes, realmente no quiero decir que no haya nubes, pero hay muy pocas, y como vemos aquí está frenado, la condición está frenada aquí por este flujo, o sea, los alisos que transitan hacia acá están frenados o siendo bloqueados aquí por esta cuña. Esto está haciendo que nada transite hacia acá, nada pase por aquí sobre los departamentos del Meta, el Guaviare, bueno, Caquetá, en parte el Guainía. Nada pasa por aquí porque lo que está entrando es este flujo que está limpiando y haciendo una cuña o una tapadera o una zona de bloqueo, y entonces van a empezar a meterse vientos por el noroeste, y esos vientos son los que van a ascender sobre la sabana de Bogotá y van a formar nubes de tormenta y granizo. O sea que la primera alerta es determinar esta cuña. Fíjense que esta cuña ya estaba presente a las 7 de la mañana, bastante fuerte, y vemos que es bastante oscura porque no había nubes, ¿vale? No había muy poca nubosidad, y como vemos aquí en la animación del Null School, el flujo se veía perfectamente alineado a un lado de la cordillera, bordeando la cordillera oriental a Barlovento, ¿no? De la cordillera oriental. Entonces, un primer factor y efectivamente esa tarde unas lluvias terriblemente fuertes en Bogotá. Esa tarde, no sé si tal vez cayó granizo, pero sí fueron unas condiciones bastante fuertes de lluvias muy fuertes toda la tarde en Bogotá. Entonces, esta zona, la aparición de esta zona en las imágenes de satélite ya debe alertar sobre la presencia de granizo en Bogotá. Bien, vamos a hablar ya del granizo. Bueno, primero miremos esta imagen. Esto es una nube de tormenta, como les decía, bastante gorda. Esto posiblemente una multicélula, porque aquí vemos también un pedazo de otra. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la nube se forma, asciende, ¿cierto? Ahora miramos por qué llegan a ser tan grandes estas nubes. Adentro de estas nubes hay unas corrientes, como vemos aquí, unas corrientes que ascienden en rojo y unas corrientes que descienden. Esto hace que las gotas de agua y el granizo que se está formando aquí empiece a tener un fuerte rozamiento. Ese rozamiento, ¿qué va a pasar? Va a lograr una ionización. ¿Qué va a hacer? Que se separen cargas positivas y negativas. Entonces, en la base de la nube normalmente lo más común es que se acumulen cargas negativas, y en la cima de la nube se acumulen cargas positivas. Estas cargas, ¿de dónde salen? Del rozamiento del hielo, de las gotas de agua, por las fuertes corrientes ascendentes y descendentes que hay dentro de la nube. De hecho, si un avión se mete aquí, por eso los aviones que pueden resistir, llegan muy abollados por el granizo. Además pueden sufrir muchos daños estructurales por las fuertes corrientes. Estas corrientes pueden tener 50 kilómetros por hora y hasta más. Entonces, lo que les decía, cuando estas corrientes chocan contra el suelo, forman torbellinos, y eso es lo que produce las famosas vientos, los vendavales en Colombia. La mayoría de los vendavales, más del 90% de los vendavales en Colombia, obedecen a tormentas en disipación. Bien, la Tierra por su parte tiene carácter eléctrico negativo, la Tierra negativa. Sin embargo, por un mecanismo que se desconoce, por una razón que no está clara, cuando se forman tormentas, la Tierra cambia a carácter eléctrico positivo. Esto que era negativo se vuelve positivo, como acá. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un condensador. Aquí hay cargas positivas, aquí hay cargas negativas. Va a llegar un momento en que esta densidad de cargas es tan alta que se van a producir descargas. Va a haber un cortocircuito entre los dos, porque unas son positivas y la otra negativa. Y lo mismo pasa con la Tierra. Aquí hay una acumulación de cargas negativas, y entonces aquí la Tierra transitoriamente se carga positivamente. Y también puede ser con otra nube. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber descargas dentro de la nube, los rayos intranube que se forman aquí dentro de la nube, que no representan ningún peligro para nosotros, pero sí puede haber rayos extranube, rayos que van desde la base de la tormenta y la Tierra. Entonces, si estamos en una zona descampada, estamos corriendo riesgo cuando hay una tormenta eléctrica. Por eso se recomienda tenderse en posición fetal, acurrucarse en posición fetal, para no ser impactado por una descarga eléctrica. Pero de lo contrario, bueno, también puede haber rayos positivos, ¿no? Rayos que se formen aquí negativo y
y la nube tenga cargas positivas. Entonces hay rayos positivos, hay rayos negativos. Esto es supremamente amplio, muy complejo, pues ahorita no puedo entrar a explicarlo. Entonces puede haber rayos dentro de la nube, rayos nube-tierra y rayos de nube a nube. Por ejemplo, estos. Pueden ser que una tormenta esté pegada a la otra, como en este caso, y puede generarse la descarga de acá a acá. Por eso de noche es que debemos viajar los rayos de manera horizontal, porque están yendo de una nube a otra. Sobre todo en el mar es muy común ver los rayos que van de un lado a otro. Son rayos que van de nube a nube. Entonces puede haber rayos intranubes, nube-tierra y rayos entre nube y nube. Entonces, esa es la condición. Ahora bien, la temperatura en la atmósfera desciende en la troposfera, que es la primera capa que llega más o menos hasta aquí. Aquí estamos en todo lo que pasa en la atmósfera a nivel de meteorología ocurre en la troposfera, que es la primera capa. Entonces la temperatura empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque el sol no calienta el aire, el sol calienta la tierra y ese calor se va difundiendo y obviamente en la medida en que nos vamos alejando de la tierra, obviamente vamos a encontrar temperaturas más frías porque el sol no calienta el aire, el sol calienta las superficies, digamos, sólidas. Entonces, en la medida en que nos vamos alejando, se va disminuyendo la temperatura. ¿Cuánto? Aproximadamente 1 grado cada 100 metros. Más o menos disminuye 1 grado cada 100 metros. O sea, en 1 kilómetro disminuiría aproximadamente 10 grados. Aproximadamente, ¿no? Eso, digamos, no es exacto. Bien, va a llegar un momento en que vamos a encontrar los 0 grados por aquí arriba. ¿Dónde están esos 0 grados? Aproximadamente a unos 5.500 metros acá en el trópico. Porque como aquí no tenemos estaciones, obviamente siempre se van a mantener casi que en la misma altura, 5.300, 5.400 metros sobre el nivel medio del mar. En los países donde hay estaciones, obviamente en invierno la isocero estará muy cerca de la superficie y eso explica lo de la nieve, ¿no? En que puede incluso la isocero puede estar, a la temperatura de 0 grados, puede estar incluso en la superficie. Aquí no, aquí en el trópico siempre vamos a tener la isocero por ahí unos 5.000 y pico de metros. ¿Y cómo lo determinamos? Con una sonda atmosférica. Bueno, este aparatico que vemos aquí precisamente es un detector de descargas eléctricas. Estos detectores de hoy día son muy sofisticados y pueden decir dónde cayó el rayo con una precisión de 2 metros, de qué características era el rayo, si era positivo o negativo, cuántos amperios tuvo, en fin, eso tiene y puede sacar una estadística y proyectar hacia dónde se está moviendo la tormenta. Son programas muy sofisticados que trabajan con estos sensores de descargas eléctricas. Entonces lo importante aquí es resaltar que aquí hay una línea de 0 grados. ¿Qué pasa? Sobre esta línea arriba y abajo hay granizo. ¿Por qué? Porque todo este aire que ya vimos que está ascendiendo, porque hay un mecanismo de disparo, en este caso en Bogotá sabemos que es un disparo mecánico por vientos que llegan desde el noroeste, van a ascender estas masas, esas masas de aire húmedo que están llegando desde el Magdalena, las va a disparar, las va a hacer ascender y las va a llevar sobre 0 grados. Entonces aquí se empieza a formar granizo. En todas las nubes de tormentas normalmente en un 99,9% se forma granizo. Ahora vamos a explicar por qué Bogotá es susceptible. ¿Qué pasa? Aquí estamos 0 grados, como les dije, está más o menos a unos 5.000 y pico de metros, más o menos, ¿vale? Bueno, entonces, imaginémonos que está la sabana de Bogotá. Esto no es la foto, obviamente, pero bueno, y que estos son los cerros de Bogotá. Vamos a imaginarnos, un ejemplo sencillo, simplemente, esto no es verdad, obviamente, pero bueno, vamos a imaginarnos. Entonces, como vemos, Bogotá está aproximadamente a 2.500 metros sobre la sabana de Bogotá, sobre el nivel medio del mar. ¿Qué quiere decir? Que la isocero está casi que a la mitad sobre Bogotá, o sea, está más o menos a unos 2.500 metros. No es lo mismo sobre Barranquilla. En Barranquilla la isocero sí va a estar a 5.000 metros, 5.500. Y ahora les digo por qué dije esto. Entonces, en Bogotá la isocero ya está más cerca al suelo. O sea que si se forma granizo, el granizo está más cerca al suelo aquí que en Barranquilla, que en Cali, que en los llanos orientales, que en cualquier ciudad que esté a nivel del mar o muy cerca del nivel del mar. Eso es un primer elemento importante a tener presente. Entonces la isocero en Bogotá está muy cerca. De hecho, si tenemos en el día 13 grados, pues ya notamos que estamos muy cerca de la isocero, ¿cierto? Entonces eso es un primer elemento. Y Bogotá está aproximadamente a 2.600 metros sobre el nivel medio del mar. Entonces, como sumamos aquí, vemos que efectivamente desde el nivel del mar hasta arriba, haciendo esta suma, pues nos da los 5.000 metros. Bogotá está aproximadamente a 2.600 metros. Entonces, esto es importante
Una de las primeras causas del granizo es que Bogotá está muy cerca de la isocero. Ojo, una de las primeras causas, de las principales causas o de qué causa, de las características por las cuales en Bogotá cae tanto granizo, es porque Bogotá está muy cerca de la isocero, relativamente cerca, 2000 y pico de metros. Ahora lo vamos a mirar bien. Bien, eso es un elemento. Vamos a mirar otro elemento importante aquí. Esto que estoy marcando aquí con esa línea punteada, a grosso modo, es lo que llamamos la temperatura del termómetro húmedo o la isocero del termómetro húmedo. Entonces, ¿qué es el termómetro húmedo, digamos, como en palabras sencillas o comestibles? Sucede que si yo tengo la ropa, por ejemplo, yo lavo la ropa y la cuelgo en la cuerda, a la ropa no la seca tanto el sol que le dé. La gente ponga la ropa al sol para que se seque, en parte sí, pero ahí pues ocurren dos procesos. El primero es que la ropa la está calentando el sol y obviamente va a haber evaporación, pero si hay buen viento y ese viento está seco, ¿qué pasa? El viento seco se va a llevar humedad de la ropa y se va a secar rápidamente. Entonces, en aquellos climas donde el aire es muy seco, la ropa se seca más rápidamente. Incluso Bogotá es más bien seco y en Bogotá puede secarse la ropa más rápido que en Pereira, que es muy húmedo, que en Quibdó, que en Buenaventura, que en el mismo Barranquilla o Cartagena. Y San Andrés ni se diga. Entonces no es el calor, es la calidad del aire en cuanto a humedad. Si el aire está muy seco, va a robar mucho vapor de agua y entonces la ropa se va a secar rápido y va a bajar la temperatura hasta un punto, ¿cierto? Donde ya no puede entregarle al aire más humedad. Esa temperatura es lo que llamamos temperatura del termómetro húmedo, o sea, la mínima temperatura que se puede tener un cuerpo cuando entrega su humedad, porque al entregar la humedad es la que genera el calor. Por eso cuando hablan de cambio climático, el CO2 no es importante, lo que es importante es el vapor de agua. Si en la Tierra no hubiera vapor de agua, aquí en el trópico estaríamos a 5 grados bajo cero. Entonces la isocero del húmedo es la mínima temperatura que vamos a tener por evaporación. Y lo mismo, hay otra temperatura que es la temperatura potencial equivalente, que es la mayor temperatura que vamos a tener por condensación. Entonces aquí lo que pasa es que siempre existe la isocero del termómetro húmedo. Va a llegar un momento en que vamos a encontrar también esta isocero del termómetro húmedo también va por aquí, va disminuyendo y también va a tener un punto cero que va a ser la isocero del húmedo. Esta isocero del húmedo obviamente está más baja, siempre va a estar más baja que la isocero del seco, obviamente, ¿no? O sea, la temperatura normal. Esta es la temperatura normal del aire y esta es la temperatura de la isocero del húmedo. Ya sabemos, es la mínima temperatura que se obtiene por evaporación y sabemos por eso se seca la ropa se seca es más por el viento seco que le roba energía y que gana entalpía, que es un concepto pues ya más de termodinámica. Esa es la condición, pero si el aire está muy húmedo, ¿qué pasa? Pues no va a haber casi evaporación y la ropa se va a demorar mucho en secarse, así le dé sol, y eso es lo que pasa en las zonas muy húmedas de Colombia, que es un martirio secar la ropa, ¿cierto? Y en aquellas zonas que son más bien secas, la ropa se lava en la mañana y se puede recoger en la tarde, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo sencillo de nuestra vida cotidiana que nos sirve para ilustrar de qué va el concepto del termómetro húmedo. Bien, en Bogotá, ¿qué pasa? Si la isocero está muy cerca de la Tierra, la isocero del termómetro seco, la isocero del húmedo también está mucho más cerca. ¿Qué pasa? Si aquí se establece una zona de granizo, este granizo que cae ya cuando ya es tanto y es tan abundante el granizo, ya no se puede sostener en la nube, empiezan a debilitarse las corrientes ascendentes, que son las que lo mantienen, y las corrientes descendentes empiezan a predominar y ese granizo va a caer. Entre este isocero del seco y entre este isocero del húmedo, ¿qué pasa? El granizo sufre dos efectos. Uno, se va a evaporar desde su superficie y segundo, se va a empezar a derretir por el calor. Entonces, los primeros granizos que caen van a perder energía, ¿cierto? Van a perder y se va a establecer una zona aquí de una temperatura, una isocero, una zona, digamos, estable. Los primeros granizos van a entregar energía, o sea, van a evaporarse y van a establecer aquí una zona de una isoterma. ¿Qué quiere decir? Que si esto llega un momento en que está bastante húmedo, la isocero del húmedo puede estar mucho más abajo que aquí. Eso depende de las condiciones que haya aquí en la atmósfera. Entonces hay que mirar primero a qué altura está la isocero del termómetro seco, a qué altura está la isocero del termómetro húmedo y luego sacamos la diferencia. Entonces sabemos que si hay abundante granizo, si llega aquí
y hay una cantidad importante de granizo. Si llega aquí vivo ese granizo, o sea, sin haberse deformado mucho, sin haber perdido su consistencia, cuando abandone la isocero del húmedo estará, si está muy cerca a Bogotá, ese granizo va a caer entero, va a caer sin derretirse, o sea, va a caer tal cual incólume como salió de la nube. Si aquí hay abundante granizo, el primer granizo va a establecer una isoterma aquí. Pero entonces el granizo empezará a derretirse debajo de la isocero del húmedo y a evaporarse. Pero si esto está muy cerca, no alcanzará ni a derretirse ni a evaporarse y va a caer en gran cantidad aquí en el suelo. Esa es la razón por la que en Bogotá cae tanto granizo, que en muchas ocasiones la isocero del húmedo está muy cerca. ¿Cuánto es ese cerca? Por debajo de 2000 metros. Y entonces el granizo tiene que recorrer 2 kilómetros y menos para llegar hasta la superficie, y por eso cae tanto granizo, digamos, en su estado natural. ¿Qué pasa si yo estoy en Barranquilla, por ejemplo? Entonces lo mismo, aquí se va a formar el granizo y la isocero puede estar aquí. Pero el trayecto no es así de cortico como acá, ya tiene que llegar hasta el nivel del mar. En todo este trayecto, en esos, digamos, 4000 o 5000 metros de caída, el granizo se va a derretir, se va a evaporar y la otra se va a derretir. ¿Y qué vamos a observar? La caída de grandes gotas, gotas muy grandes, muy gruesas, y si a nosotros nos caen esas gotas las vamos a sentir bastante frías. ¿Por qué están frías? Porque es granizo derretido. Eso explica por qué en estas zonas es difícil que caiga granizo, porque el granizo sí se forma, pero no alcanza a llegar vivo hasta la superficie porque se derrite, porque se evapora, porque tiene que recorrer un trayecto mucho mayor desde que abandona la nube hasta el suelo, cerca de 4000 metros, y en ese trayecto se derrite y cae en forma de grandes gotas muy frías que nosotros sentimos cuando nos cae una gota de esas. Es fría. ¿Por qué es fría? Porque es granizo derretido. Solo en ciertas ocasiones, si la nube es supremamente grande, alcanza los 15-16 kilómetros de altura, puede algún granizo llegar vivo acá. Acá en Cali, donde yo vivo, de hecho, en estos días cayó granizo. Tiene que formarse una nube muy grande, pero el granizo aquí es pequeñito, es pequeño. Realmente tiene por ahí unos 5 milímetros, tal vez así, ¿no? Ni no es fuerte la granizada a veces, pero no, porque nosotros estamos a 900 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que recorrer casi 4 kilómetros el granizo. Y entonces alcanza a derretirse, y si caen, pues ya caen muy pequeñitos porque se han degradado en la caída. Esa es la razón. Esto es lo que explica por qué en Bogotá cae tanto granizo, así a grosso modo. Bueno, elementos básicos a tener en cuenta para la predicción del granizo. Vamos a ver cuáles son los elementos básicos que nosotros necesitamos. Entonces, como lo hemos dicho, analizar las condiciones sinópticas en superficie y altura. Entonces, primero, lo que les hablaba de la cuña de alta presión, hay que mirar si hay una cuña de alta presión sobre la cordillera oriental proveniente de Venezuela y que bloquea el curso de los alisios del sureste. Esta es una señal que hay que tener presente siempre para los señores pronosticadores. Por favor, para hacer las alertas tempranas, hay que tener presente y hacer un análisis profundo de las condiciones sinópticas y también la presencia de una vaguada en 500 hectopascales, o sea, como en 5000 metros. Tiene que ver lo que nosotros en meteorología conocemos como la bajatud o la gota fría, también que le llaman por allá. La bajatud es la de donde sale la gota fría. Lo que pasa es que aquí en los norteamericanos le colocaron bajatud, que es una hondonada a niveles medios. Eso es lo que genera ese chorro a niveles bajos realmente. Vamos a mirar, estas son la secuencia de imagen del huracán Noel. Aquí tengo yo especificado, aquí había una alta presión. Bueno, aquí la cuña, como les decía, los días en pretéritos a la formación de la granizada de Bogotá. Y aquí igual, cómo fue evolucionando hasta el día 3. Bueno, aquí arranco desde el 31 de octubre, 1 de noviembre del 2007, 2 de noviembre, aquí es la que les mostraba anteriormente, cómo la cuña se ha profundizado hasta el Perú y aquí seguía. Y esto fue lo que generó la fuerte granizada. Ya Noel está por aquí en disipación. Bueno, esta es una de marzo del 2015. También hubo otra granizada, pero en esta época obedeció al paso de un frente. Acordémonos que en esta época, primeros meses del año, desde diciembre, pero sobre todo enero, febrero y marzo, empiezan a bajar los frentes del hemisferio norte y esos frentes también nos afectan. Entonces, por eso es que hay granizo también en el febrero, marzo en Bogotá. Puede haber granizo. Aquí vemos la condición desde el 19, 20, 21.
y el 22 de marzo fue la granizada. Ya aquí se ha formado la cuña, pero no tenía la profundidad de esta cuña. Entonces, este análisis es importante hacerlo, determinar estas condiciones. Aquí no tenía el análisis de 500, en esa época no teníamos, digamos, las herramientas de modelación que tenemos en este momento. Entonces, por eso no lo tengo. Esta ya es una herramienta de modelación, la condición en 500 hectopascales para ese, creo que fue el 15, precisamente la del 2015, que fue la del 22 de marzo. Esto que hay aquí, esta hondonada, la que hay que percibir. Aquí hay una alta presión, aquí hay otra. Esto es en 500 hectopascales, la condición del flujo de viento. Entonces vemos que aquí hace como una especie de hondonada, como una cuñita, y vemos que aquí esto es lo que va a generar, realmente va a conducir el viento de la corriente en chorro de niveles bajos sobre Venezuela y la cordillera oriental. Entonces, esta condición hay que analizarla profundamente. Aquí simplemente la estoy mostrando a grosso modo cómo sería lo que hay que mirar. Hay que mirar esta formación y la profundidad de esta hondonada que llamamos nosotros vaguada en meteorología, ¿vale? Bueno, esta es la de... esto es de octubre. Tampoco tuve el análisis, no tuve el análisis para ese día, porque es que estos archivos son muy pesados, es que estarlos borrando y no lo guardé. Pero aquí lo dibujé bruscamente. Esto es como un collado que tiene estructura en forma de silla en meteorología. Y como vemos, aquí está la profundidad, aquí la vemos, ¿no? Esto sería en 500, lo negrito, y esto es en superficie, ¿vale? Esto sería es un análisis a grosso modo, es digamos algo más bien vulgar, pero pues lo hice así como de carrera. Pero este de aquí vemos la cuña entrando, ingresando. Esto ya nos alerta de, miremos que aquí esto ya está lleno de humedad del Pacífico y el centro del país y algo de la sabana costeña. Y el tránsito de los alisios está interrumpido. Entonces esto fue lo que ocurrió en octubre 31. El 31 de octubre del 2016 está la imagen correspondiente. Lo mismo, dos altas presiones. Bueno, aquí posiblemente aquí viene una onda tropical, habían pasado una serie de situaciones, pero vemos que aquí ya se formó la cuña, ya se ha formado la cuña en octubre 30. Eso fue en el 2016 y el día de las brujitas, el 31, el día de los niños, ya se había profundizado la cuña, y por eso es normal que siempre asocian que el día de las brujas hay tormentas y lluvia en Bogotá, y no es porque el cuento de la bruja ni no es eso, es porque es normal que ocurran estas situaciones y puede coincidir como en aquel día, y siempre el 31 de octubre llueve, dicen que llueve, pues es por estas situaciones. Tienden a formarse estas cuñas sobre Venezuela que entran, que ingresan y acumulan humedad e inestabilidad aquí en el occidente del país, el centro y gran parte del norte, y genera esas lluvias y esas granizadas. Entonces fue lo que pasó aquella vez. Bueno, vamos a seguir, vamos a vigilar el comportamiento del viento y la presión. Entonces hay otro elemento decisorio aquí que debemos tener presente, no lo dejamos pasar por alto. Hay que revisar el comportamiento del viento y la presión en Bogotá. Normalmente hacia el mediodía, cuando la presión cae bruscamente, asociado con un cambio brusco en la intensidad y dirección del viento, cuando el viento cambia bruscamente a dirección suroeste, oeste y noroeste o noroeste, cualquiera de estas, si el viento cambia de dirección y se intensifica, estos son los elementos decisorios para que se disparen tormentas sobre Bogotá y eventualmente se produzca granizo. Entonces, cae la presión y se cambia el viento, o cambia el viento y se cae la presión, sería lo correcto. Realmente cambia el viento, y ustedes se han dado cuenta muchos que en Bogotá a veces los aviones ingresan sobre la ciudad. Es cuando ocurre este fenómeno, porque los aviones no pueden aterrizar a favor del viento, sino en contra del viento, para que tengan un efecto de frenado. Entonces, por eso hacen circular los aviones sobre Bogotá y aproximan sobre Bogotá, que no es lo normal. Entonces, cuando el viento se pone fuerte, 12, 14, 16 nudos, a los aviones hay que ingresarlos sobre la ciudad y aterrizar por la parte, digamos, hacia la ciudad, por la cabecera que está más cerca de la ciudad, para los que no son neófitos en este asunto, los que no conocen mucho. Normalmente los aviones despegan a la ciudad, pero en estos casos, cuando el viento se pone fuerte, los aviones tienen que, sobre todo, aterrizar, ¿no? Y el despegue también es importante, porque el viento hace una especie de colchón que hace que el avión se levante más rápidamente, pero si tenemos viento de cola, el avión puede que nos despegue o puede que se salga de la pista cuando aterriza. Entonces, este elemento es importante tenerlo en cuenta. Miremos esto, la intensidad del viento, la dirección. Esto fue la del 22 de marzo del 2015. Y tenemos viento ya a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Esto está en nudo, la dirección 0,70. Pero miremos que aquí a mediodía ya cae 280.
o sea, del oeste con 6 nudos, 290, 290 con 14. Ya a las 2 de la tarde era bastante fuerte el viento, 14 nudos, ¿cierto? Y bueno, son más o menos casi 30 kilómetros por hora. Entonces ya era muy fuerte el viento a las 2 de la tarde y seguía la dirección 290, 310. Lo mismo el 31 de octubre, aquí está muy suave. Esos son los eventos en que traigo como ejemplo de granizo, y aquí al mediodía ya pasa 310, 290, 150 con 17, ya que hay un viento fuerte, a pesar de que está más del sur-sureste, pero era un viento fuerte, y aquí está de los 250 con 5. Esto es la del 1 de marzo del 2017, también aquí tenemos un evento de granizo, y también los vientos aquí 128, 260, aquí ya pasó, y también se generó una tormenta con granizo. Y la del 1 de noviembre del 2017 también vemos como el viento cambia, 290.09 y 280.12. Esta es la presión atmosférica con base en el ajuste altimétrico que se usa en aeronáutica. El ajuste altimétrico es lo que se usa pues para saber la altitud del avión, o a qué altura va, o a qué altitud, o qué, ¿cierto? Entonces, si la presión sube, sube el QNH, si la presión baja, baja el QNH. Entonces, esto estaba en pulgadas y ahora se dan hectopascales, en aquel momento se daban pulgadas, pero miremos que aquí la presión sobre la mañana es más alta, ¿no? Y en la tarde la presión tiende a caer, esto ocurre todos los días. Sobre las de 9 a 11 tenemos las mayores presiones, y por la tarde de más o menos de 3 a 5 las menores presiones. Sin embargo, aquí tenemos 30 a 37, 30 a 35, y luego aquí cae 30 a 29 y 30 a 27. Esto fue el 22 de marzo del 2015, aquella granizada de marzo. La del 31 de octubre nos da, aquí veníamos con un 30, 32, 30, 28, miremos que aquí cae a 30, 21, 30, 22, una caída brusquísima de la presión. Entonces, cuando observamos aquí a las 11, a las 12 que tenemos una presión muy alta, y a las 12 o 1 empieza a caer bruscamente, ya podemos alertarnos y que cambia el viento de que puede haber una situación de tormenta fuerte, granizo, inundaciones y daños colaterales. Lo mismo aquí para el 1 de marzo, tenemos otra caída de la presión en la tarde a 30, 23, 30, 22 pulgadas de mercurio. Y lo mismo para el 1 de noviembre del 2017, esta es otra situación. Entonces, este tipo de seguimiento hay que hacerlo para predecir las tormentas y los granizadas. Bueno, vamos a mirar el último elemento, es el análisis profundo del sondeo atmosférico sobre Bogotá. Entonces, ¿el sondeo qué es? Pues se manda una sonda todos los días. En Bogotá se hace en varias ciudades, pero por cuestiones de presupuesto, porque esto es una técnica muy cara, se han eliminado algunos y pues han quedado muy pocas estaciones de sondeos. Escasamente sobrevive San Andrés, Bogotá y Leticia. Entonces se manda una sonda amarrada a un globo con globo inflado con helio, o en algunas partes pues todavía existen los generadores de hidrógeno. Esa sonda va tomando datos de temperatura, de presión y de humedad, y el viento se obtiene por la deriva de la sonda, por donde va la sonda. Entonces esos datos son procesados y se meten en los programas y se meten a una gráfica en una cosa que se llama el hemagrama. Entonces tenemos que estudiar el hemagrama, energía contra masa. Esto es un diagrama muy complejo, y entonces allí van a aparecer todos estos datos que más está mandando la sonda. La sonda puede llegar hasta los 28 o 30 kilómetros, hasta la estratosfera. Entonces nosotros tomamos esos datos, o se meten a unos programas y se generan los hemagramas. Antes esto se hacía a mano. A mí me tocó hacer hemagramas a mano y es una tarea muy dura. Bueno, entonces primero tenemos que mirar algunos índices, como el Boyden. En Bogotá es difícil, por lo que Bogotá es tan alta. Hay muchos índices que no se pueden aplicar porque no hay cómo, porque no hay datos de los niveles bajos, porque Bogotá arranca casi en 700 hectopascales. Entonces el sondeo, entonces no hay mucha información de 850 ni de 1000, entonces hay índices que no se pueden aplicar, pero dentro de todos está el Boyden, que es un buen indicador. El vector de máxima velocidad vertical, que aparece como MVV, el CAPE, que es la energía disponible, el DCAPE, en fin, ahí para los expertos ya saben de qué va este cuento. Algo importante es mirar si hay una profunda zona seca en niveles medios. Esto es vital. Imaginémonos que tenemos un cuarto y si lo tenemos lleno de cosas podemos meter muy pocos objetos allí, ¿cierto? Vamos a meter muebles allí en un cuarto que está lleno, pues no van a caber. Pero si yo tengo un cuarto vacío y tengo unos muebles, pues en el cuarto puedo meter muchas cosas, ¿cierto? Eso es lo mismo, en un cajón que está vacío yo puedo meter muchas cosas que necesite guardar. Entonces, estos elementos nos van a arrojar buenas luces. Vamos a mirar
Este es el sondeo Bogotá aquí está la fecha, esta fue la fecha en la que se procesó, pero este es el sondeo que corresponde. Este es el sondeo del 3 de noviembre del 2007, entonces como vemos, lo rojo es el termómetro seco, lo verdecito el termómetro húmedo, y este punteado es el termómetro, el punto de rocío. ¿Qué es el punto de rocío? La temperatura que necesitamos para que una masa se condense. Entonces yo, para hacer que una masa se condense, como en las neveras antiguas, que uno la abría y salía vapor, es porque alcanzan la temperatura del punto de rocío. Entonces, por eso las masas suben, ascienden, y cuando llegan a la temperatura del punto de rocío, se condensan y forman nubes. Entonces, si esta temperatura está muy separada de la temperatura ambiente, que es la rojita, quiere decir que esta zona es muy seca. Vamos a necesitar bajar mucho la temperatura para condensar. Entonces aquí tenemos un primer requisito, y era este. Aquí tenemos la temperatura, una zona media, la zona media aquí de la troposfera. Por aquí entre los 500, 400, 300 la atmósfera estaba seca. ¿Qué quiere decir? Si va a ingresar aire húmedo por aquí, esto está seco, quiere decir que aquí va a caber bastante aire húmedo, va a entrar mucho aire húmedo aquí. Entonces vamos a tener una gran cantidad de aire húmedo aquí entrando, y eso va a disparar las tormentas, va a generar goteras, va a generar lluvia, va a generar granizo. Entonces, entre más amplia sea esta bolsa seca, mucho mejor para la formación de granizo. Hay que analizar esto, lo mismo que este vector de velocidad vertical. Esto hay que analizarlo por regiones. Yo en Cali analicé, y aquí necesitamos más o menos 30 metros por segundo, para lograr un buen desarrollo de tormentas. En Bogotá con 8 o 10 metros ya logramos desarrollar buenas tormentas. Entonces, importante. Bueno, esta es la gráfica que corresponde. Aquí no puse la fecha, por ahí está, pero esta es la temperatura del la isocero del seco, que hablaba anteriormente, la isocero del húmedo, y esta es la diferencia entre las dos, simplemente esta moradita, esta color lila. Bien, estos son los días pretéritos, 31 de octubre, 1. Miremos que aquí estaban casi juntas, ¿no? Aquí, sin embargo, estaban separadas, aquí también llovió. El día 3, sin embargo, se separan. ¿Esto qué quiere decir? Lo que les decía antes, entre más separadas estén, el peligro de granizo que llegue vivo, que llegue intacto al suelo, va a ser muy alto. Ahora bien, la altura de la isocero, aquí tocó los 2000 metros. ¿Qué quiere decir? Que aquí la distancia hacia la superficie, digamos que aquí está Bogotá, solo eran de 2000 metros. Y si esta zona estaba seca, quiere decir que esta zona estaba muy amplia, el granizo que salió de aquí formó una isoterma aquí, y todo el granizo que venía posterior llegó vivo, no se derritió ni se evaporó, y de aquí empezó a caer entero. Eso explica la potencia de la granizada que hubo en Bogotá ese día. Bueno, los días posteriores también llovió, y en algunos también hubo granizo. Esto es simplemente el ejemplo. Esta es la del 22 de marzo del 2015, de la otra granizada. Aquí que distinguimos, y obviamente la zona seca. Miren esta barriga tan grande, quiere decir que esto estaba muy seco, ¿cierto? Como cuando no comemos en muchas horas, tenemos la barriga vacía, entonces le podemos meter mucho alimento. Entonces aquí lo mismo, aquí entra aire húmedo, va a entrar por aquí, va a llenar toda esta gran bolsa seca, y la nube va a crecer espantosamente, o sea, van a formarse tormentas rápidamente, porque va a haber mucha humedad que se va a disparar aquí por efecto del viento. Entonces aquí hay que mirar. Aquí no obtuve el MBB por el tipo de análisis que hice. Bueno, el Boyden también es un índice que hay que mirarlo, pero importante mirar la zona seca que hay acá, ¿vale? Y mirar las temperaturas y las alturas de las isoceros. Vamos a mirar. Entonces aquí tenemos la isocero para ese marzo del 2015. Bueno, aquí no hubo sondeo ese día, por eso me salté acá. Aquí venía la isocero del húmedo por encima de 2000, pero aquí se bajó por debajo de 2000. Y ese 22 de marzo ya se habían separado las dos isoceros, ya era un peligro. Entonces, en cualquiera de estos días podía haber granizo. Mírenlo aquí, la isocero del húmedo está bastante baja, y posiblemente llovió y también hubo granizo. Pero la fuerte granizada ocurrió el 22 de marzo de ese 2015. Esta es la granizada del 31 de octubre del 2016, el día de la brujita, y vemos que la atmósfera está muy seca desde abajo también. No tan seca, pero lo importante es que es una zona ampliamente seca, casi desde los 700 hectopascales de altura barométrica hasta arriba. Entonces vemos que efectivamente la temperatura disminuye. Por aquí tenemos el vector de velocidad vertical, no me salió acá, bueno, pero en fin, importante aquí a destacar es esto. Esta es la granizada del 31 de octubre, entonces aquí en 29, 30, miremos que aquí la isocero del seco está por acá arriba, por los 2600, casi 2700, 2800, está muy alta sobre Bogotá.
Pero miremos que aquí la ISO 0 del húmedo estaba muy baja y precisamente el 31 se ubica por debajo de los 0 grados. Por debajo de los 0 grados, y eso hizo, como esta bolsa está tan amplia entre el termómetro seco y el húmedo, se va a formar una isoterma con los primeros andanada de granizo, y luego el granizo que va a venir va a pasar por aquí, no se va a derretir, no se va a evaporar, y entonces cuando llegue aquí estará muy cerca de la superficie y va a caer en gran cantidad sobre la sabana. Y eso es lo que explica por qué suceden estas granizadas. Entonces, repito, los elementos a tener en cuenta aquí. Entre más amplia sea la diferencia entre el seco y el húmedo, es mayor el peligro de granizo. Y además, si la ISO 0 del húmedo está por debajo de 2000 metros, hay que tener presente que puede haber granizo. Entonces aquí están varios de los condicionantes. Bueno, y hace 2 días cayó una granizada en Bogotá también. Aquí, esto lo saqué de la página internacional de una universidad de Wyoming. Wyoming hace los análisis también de los sondeos. Ellos tienen allí, tienen todo el historial de los sondeos. Yo los he bajado desde hace 50 años, pues estos sondeos. Miremos aquí, esto fue una granizada que hubo en Bogotá hace 3 días, hoy estamos a 12, tal vez el 10. Miremos aquí, la zona que les decía, zona seca. Aquí está húmedo porque las dos temperaturas están muy juntas, el termómetro seco y la temperatura ambiente y el punto de rocío. Sin embargo, aquí en 600 se vuelve sequísimo, sequísimo. Eso hizo que esta bolsa seca pudiera albergar o acumular mucha humedad que fuera disparada desde superficie por el viento, y eso hizo que se dispararan tormentas y todo ese cuento. Entonces, esta es la condición. No tengo el sondeo, no lo he analizado para sacar las ISO 0, pero seguramente tendría una condición parecida de mucha separación entre las dos ISO 0 y la del húmedo por debajo de 2000 metros. Esto me garantizaría la formación y la caída de granizo. Entonces, recapitulando, hay 3 elementos clave, bueno, 4 elementos. La orografía, pues esa va a ser inmodificable hasta ahora. La otra, los efectos o el factor sinóptico, que es la presencia de esa cuña de alta presión sobre los llanos orientales que bordea desde Venezuela la cordillera oriental y puede ingresar incluso hasta Perú, según la profundidad de la condición que estemos. Y en 500 hectopascales debe haber una vaguada o una bajatud, como le llamamos nosotros, una vaguada que en 500 esté más o menos ubicada sobre Venezuela y va a garantizar que se forme ese chorro en niveles bajos. Y a nivel de sondeo tenemos que tener estas condiciones, obviamente de una atmósfera muy seca en niveles medios que puede albergar gran cantidad de humedad, y en cuanto a la tendencia del termómetro seco, que esté muy separado del termómetro húmedo y que el termómetro húmedo esté muy por debajo de 2000 o por debajo de 2000 o muy cerca de 2000 metros sobre la sabana de Bogotá. Estamos hablando ya de altura, ¿no? La altura es un punto en el aire o en la tierra respecto de otro punto en tierra. Entonces estamos hablando de una altura de más o menos 1800 metros, y eso garantiza que todo este granizo que se acumule aquí va a caer incólume, sin deformación prácticamente y en gran cantidad. Entonces aquí pues obviamente hay que profundizar en mayor análisis para ser más precisos en la medida cuantificable, es decir, como qué cantidad puede caer de granizo y qué tanta afectación puede tener. Esto es lo que les quería contar. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda, inquietud me la comunica. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.